Hola, muy buenos días. Estamos a punto de iniciar el programa de este 17 de agosto. Un programa muy atractivo, un programa que va a llevarnos a diferentes ámbitos de la salud con un experto. Estamos esperando, les pido si nos ayudan a compartir porque hemos tenido un poquito de problemas con Facebook, ¿sí? Vamos a esperar, se empieza a conectar la gente para dar inicio a este programa. Ya veo a Noemí Astorga, ya veo a Mario, ya veo a Jesús Manuel López Cruz conectados. Vamos a ver 2 minutitos para arrancar formalmente el programa, ¿sí? Listo, arrancamos formalmente, ya se están sumando más personas a la transmisión, ¿sí? Vamos a ir saludando poco a poco, ya hay gente conectada. Desde Tampico está conectado Martín Gavica, ya veo gente de Chile, ya veo gente, Laurita Chávez ya está conectada, Patricia Rodríguez, Lolita desde Greenwater, Elizabeth Vallejos, qué gusto. Mar Ibarra de Ted Milenio, director de prepa, Marta Aide, amigo Marcos, ya estás conectado. Sigan compartiendo, por favor, para que se vayan conectados. Y sobre todo a nombre de Aptitude Magazine, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España, de RH Saludable, de mi queridísima Carmen Soler, de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México, de mi estimado Erasmo Hernández, que en este momento va viajando. Tenemos un programa hoy que a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque hace muy poco tuvimos el honor de participar en los primeros 25 años de Grupo Petrol de el estimado Amado Guzmán. Y vino un personaje, nuestro amigo personal Álvaro Merino, como parte de los eventos privados que se tuvieron, y fue a conocer la Clínica Oceánica. Para que sepan que es Álvaro Merino, maneja lo que es la Universidad del Real Madrid, Rafael Nadal, Nadal Academy, está también con la Federación, la Real Federación de Árbitros de España y sobre todo el manejo del videoarbitraje. Y ahí se maneja muchísimo el tema de la salud mental en el deporte, la salud emocional y la salud física. Y nos dicen, oye, pues llévalo, ¿sí? Pues allá voy y queda deslumbrado en su visita. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a quien estoy invitando hoy a que esté con nosotros. El doctor Carlos Olmo, que forma parte de todas las intervenciones con innovación que tiene esta clínica, porque se me hace muy interesante que en Tiempo para Sentir, Time to Feel, tengamos claro que hay otro tipo de medios
que pueden ser alternativos para esa búsqueda de la salud que tenemos todos, ¿sí? Sobre todo que no podemos negar que cada vez hablamos más de ansiedad, de depresión. Cada vez hay una asociación más fuerte entre las emociones y la salud física, en nuestro estado emocional, cómo influye, pero también cada vez más, desafortunadamente, se incrementa el número de personas que han tenido un contacto con una droga lícita, ilícita, natural, inducida, no natural, y lo hemos platicado, y el último programa fue un testimonio de ello. Es por eso que hoy me atrevo a conversar con ustedes de este tema, y para ello déjenme ver si la lluvia ya permitió que esté establecido nuestro querido Carlos Olmos. ¿Andas por ahí, Carlitos? Oscar, muy buenos días. Encantado de estar acá contigo y con toda tu audiencia, muy a la orden. Siempre es bueno estar acá. Platícales un poquito, Carlos, ¿quién es Carlos? ¿Cómo te has preparado para la gran labor que haces en Oceánica? Con mucho gusto, Oscar. Fíjate que soy orgullosamente egresado de la licenciatura de Medicina de la Universidad La Salle. De ahí hice un par de posgrados en salud mental. En concreto, hice especialidad de adicciones, especialidad en psicoterapia psicodinámica. Hice también una maestría en adicciones y un doctorado en neuropsicoanálisis, y al día de hoy soy el coordinador tanto de la parte médica como de la parte de innovación de Oceánica, ¿no? La clínica más grande de adicciones de Latinoamérica, orgullosamente también. Es un poco de lo que hago por acá, Oscar. Muy bien, se dice en un minuto fácil todo lo que has estudiado, pero son muchísimos, muchísimos momentos, tiempos dedicados a esto, y eres muy joven. Eh, Cuéntanos, ¿cómo nace ese deseo de ser un médico general a involucrarte en un mundo que aún en este momento hay mucho paradigma, hay muchas creencias que limitan, pero que es un gran desafío? Yo creo que el gran desafío de la humanidad. ¿Cómo nace esa inquietud por dedicarte a todo este apasionante mundo de la salud, sí? Correcto, fíjate que es un tema bien interesante, Oscar. Justo en la escuela, en esta educación de pregrado, tenemos materias muy importantes destinadas propiamente a aprender sobre salud mental. Una de ellas, y la primera de hecho, se llama psicología médica. Y de ahí te das cuenta que hay una necesidad enorme para poder ayudar a las personas, que hay un sufrimiento psíquico muy grande que tenemos que aliviar de la misma forma que aliviamos cualquier otro tipo de dolor físico. El servicio social en medicina muchas veces es enviar a los médicos recién formados justamente a sitios complejos, a sitios de acceso geográfico difícil. Y a mí me tocó estar en un sitio, un pueblito muy bonito en las afueras de Chiapas. Y en este pueblito, fíjate que lo que hacían como actividad económica era venta, distribución, almacenaje de algún tipo de alcohol de caña. Esa era la actividad económica que realizaban, y desafortunadamente estaban envueltos en una problemática que tenía que ver con trastornos por consumo de alcohol. Este tipo de pacientes, este tipo de usuarios que tienen problemáticas de consumo de alcohol, difícilmente pueden encontrar un sitio donde brinden tratamiento integral, y muchas veces son víctimas de estigma y de discriminación. En una formación médica regular, difícilmente te enseñan cómo poder abordar a estos pacientes. Te pueden enseñar cómo abordarlos desde la parte de intoxicación aguda en un área de urgencias. Te pueden quizá enseñar cómo tratarlos en un área de hospitalización con toda esta parte de medicina interna, pero difícilmente te enseñan cómo es el avance en una consulta externa. Y de ahí nace completamente el interés para formarme y para educarme en este rubro, ¿no? Al final del día, las adicciones, Oscar, son patologías muy humanas.
son patologías que inician a través de sufrimiento. Y la única forma que tenemos es escuchar, entender y reparar ese trauma que llevó al paciente al consumo de drogas. De ahí nace el interés completamente. Se sazona justo cuando ingreso al hospital toxicológico, porque ahí, fíjate, un hospital muy pequeño de Secretaría de Salud que está detrás de Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero es un hospitalito donde puedes atender casi cualquier patología relacionada con adicciones, con accidentes ofídicos, con cualquier toxíndrome. Bueno, el aprendizaje fue enorme. Concluyendo eso fue que decido perseguir este mundo de salud mental y adicciones. Qué, qué importante lo que dices y sobre todo cómo lo dices. Es escuchar, es entender y es reparar. Correcto. Y sobre todo que no nomás ese alcohol de caña de Chiapas, sino hay, en el programa anterior teníamos una persona de Uh ahora, pues casi 40 millones de mexicanos. Hemos tenido un contacto con alguna sustancia lícita o ilícita que nos pega muchísimo y que viene como una huida emocional de esos factores que llevan a las personas a encontrar esas falsas salidas. Y aquí fíjate, ¿qué tanto tiene que ver esa educación tan tradicional que vemos diciendo, es que antes sí, es que antes sí, yo etiquetamos al chavo como de frágil, de cristal, y no nos preguntamos qué tanto nos hemos preparado para ser papás, qué tanto nos hemos preparado como maestros para entender que la escucha nos lleva a entender para poder repararse. Entonces, en esta parte me llama mucho la atención lo que los coaches decimos, esa plataforma mental que a cada uno de nosotros nos lleva a tomar decisiones, esas creencias donde fundamentamos lo que hacemos. Y aquí la pregunta sería, tú que estás ahora en Oceánica, muy metido, cambiando esa manera de intervenir del modelo tradicional que se traía de cuando llegó Oceánica, ahora es otra Oceánica. Una Oceánica con la fortaleza de Betty Rose, pero más fuerte todavía, ¿sí? ¿Qué cambios observas o qué debemos de hacer para prevenir? Porque hay muchas partes que ahora estamos enfocando en la prevención, no Correcto. solamente ir a reparar, cómo evitar dañar para no reparar y desde la escucha y el entendimiento. Correcto. Yo te diría ahí algo muy importante, Oscar, tiene que ver con la psicoeducación, tiene que ver con que nosotros nos podamos enterar de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro mundo. Tiene que ver justamente con enterarnos bien lo que es estigma, lo que es discriminación y sobre todo cómo esto está bien vinculado con la salud mental. Fíjate, te quiero contar, muchas personas que tienen problemáticas de adicciones, ¿no? Sufren de un estigma terrible. Son personas que puede que lleguen a un hospital toxicológico con un cuadro psiquiátrico florido y no les permitan el acceso. O del otro lado, pueden llegar de pronto con una intoxicación severa y no les permiten acceso tampoco en un sitio psiquiátrico como tal. Entonces, se vuelve un peloteo interminable del paciente, donde el usuario muchas veces decide regresar a casa y continuar con su propia patología. Estigma tiene mucho que ver incluso con la oportunidad de que nosotros lleguemos a tiempo a los servicios de atención como tal. Fíjate, en México desafortunadamente no hay tan buena estadística de adicciones. Por ahí la última encuesta de adicciones que se hizo fue de 2016. La más reciente pues salió mal, ¿no? Salieron mal los datos y prefirieron de pronto no publicarlos y ahorita se está elaborando una nueva encuesta. En esta última de 2016, nos decían, por ejemplo, que los consumos de alcohol en una población joven, adolescente de 12 a 17 años de edad, al menos en el rubro consuetudinario, era muy similar entre hombres y mujeres, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Si traspolamos este dato a este 2025, estaríamos conscientes de que adultos jóvenes, 25, 30 años, hombres y mujeres, consumen lo mismo de alcohol. Sin embargo, acá en la clínica, ¿qué crees que tengamos más? ¿Hombres
o mujeres? Y la respuesta, Oscar, pues es hombres. ¿Por qué? Porque desde lo social el consumo de drogas en hombres está permitido. Salen a la luz estas partes de tiene derecho a divertirse con sus amigos, es el sostén económico de la casa, está bajo mucho estrés, déjalo en paz, déjalo consumir. Y cuando se ve a una mujer consumidora crónica de sustancias, tarde o temprano se llega al concepto de esa mujer es una mala madre, cuando no tiene que ver una cosa con la otra. Y esto previene que las mujeres lleguen a tiempo a los servicios de salud mental y adicciones. Y de esos escenarios, de esos casos, puedo describirte mil. Nada más hay que fijarnos, por ejemplo, dónde están construidos la mayoría de los hospitales psiquiátricos públicos en Ciudad de México. Ahorita porque la mancha urbana ya absorbió absolutamente todo, pero en un principio pues estaban construidos a las afueras de la ciudad, ¿no? ¿Con qué intención? Relegar al paciente con problemas de salud mental, moverlo, hacerlo menos, darle menos importancia. Y desafortunadamente este estigma todavía permea a los propios profesionales de la salud, que no distinguen que las adicciones son enfermedades, no hechos voluntarios. Importante lo que dices y da pie a interpretar. Uno, los indicadores y basta la observación, el consumo, vamos a decir, de alcohol, que es el más observable por los centros, por como le llaman ahora, se ha incrementado en las mujeres. Sin embargo, las mujeres no llegan a tratamientos a tiempo porque lo mantienen más oculto. Y platicábamos previo a entrar al programa también, ¿de qué? De que muchas veces empezamos a darnos cuenta de que nuestros hijos o los jóvenes hay un consumo, pero lo callamos y no intervenimos a tiempo y llegan consecuencias más críticas. Porque ese estigma todavía de verlo como un pecado en la educación tradicional, en lugar de entender que es una enfermedad y como enfermedad tiene que ser tratada, conversada de una manera mucho más natural para evitar negarla, porque diría Carl Jung, lo que niegas te somete. Aquí viene esta parte, yo creo que tú tocaste un paradigma. El primer paradigma es, oye, pues en el hombre es más válido esto, aunque daña igual, pero los otros es callarlo, aunque sé, y estamos hablando, ojo, y eso me encanta de Oceánica, ya no solo se tratan adicciones de ciertas drogas, están los trastornos alimenticios, ¿sí? Porque es una enfermedad, están la parte afectiva emocional que nos toca la puerta de la ansiedad, la depresión, y todas son enfermedades, no son ocurrencias, no es, porque al final como seres humanos somos vulnerables. ¿Qué otros estigmas has descubierto tú, además de ese donde las mujeres, que también el número de mujeres ha crecido en el mundo, ¿sí? Y el número de mujeres expuestas a una presión total, porque hoy hay otro estudio de la Comunidad Económica Europea donde las pastillitas para dormir se venden como lunetas, ¿sí? Y empiezas a hacer una adicción y luego es natural. Sí, también la marihuana es natural y vea que dónde nos ha llevado cuando hay un consumo irresponsable. Y hoy tenemos la inteligencia artificial recetando a todo mundo porque te autorrecetas, automedicas. ¿Qué otro tipo de paradigmas observas tú en el público? Que ahorita vas a ver de todos los tipos de empresas, hay personas de recursos humanos de las empresas, hay personas en la educación. Necesitamos conocer más, reconocer esos estigmas para intervenir, porque por ejemplo está Laurita Chávez, que interviene en niños en su escuela, el Instituto Lomas, desde temprana edad, desde temprana edad. ¿Cuáles son esos paradigmas? Claro que sí, Oscar, con mucho gusto. Fíjate, te compartiría varios. Dentro de Oceánica tenemos, además del tratamiento primario de adicciones, tenemos un tratamiento para trastornos afectivos, donde recibimos pacientes que tienen depresión, ansiedad, trastorno bipolar, duelo, cualquier patología psiquiátrica como tal.
Y las estadísticas que manejamos de este lado nos dictan que en este tipo de programas, aún cuando las condiciones son similares entre hombres y mujeres, recibimos más mujeres y sale a la luz esta parte donde te preguntas, ¿al hombre desde lo social se le permite llorar? Y la respuesta es completamente no. Y eso previene que el hombre llegue a recibir tratamiento, ¿no? Aunado a eso, yéndonos por el camino de los trastornos afectivos, te diría, hay un estigma enorme hacia la farmacoterapia, ¿no? La farmacoterapia es uno de los pilares, sí o sí. Cuando hablamos de un paciente de salud mental y adicciones, el 50% de la responsabilidad del éxito del tratamiento corresponde al psiquiatra y el 50 restante corresponde al psicólogo. Los dos son igual de importantes. Evidentemente, si el paciente decide no avanzar, pues no hay mucho que se pueda hacer desde este sitio, pero los dos pilares deben de estar dispuestos y puestos a la orden del tratamiento del paciente. Muchos usuarios y sobre todo muchas familias no quieren acceder a la farmacoterapia por este miedo a desarrollar algún componente adictivo cuando el grueso de los psicofármacos, cuando vienen prescritos, van a ayudar al paciente a que pueda superar el desequilibrio químico que trae en ese momento. Del otro lado, otra cosa que comentabas bien importante, el tema del insomnio. El tema del insomnio, por ejemplo, yo iniciaría diciéndote que es el síntoma psiquiátrico más frecuente. Si tú te vas a los manuales diagnósticos, vas a encontrar en un grueso de las patologías el insomnio como síntoma. La problemática es que muchos colegas, muchos usuarios, muchos pacientes lo que buscan es tratar el insomnio, es como tal quitarlo sin identificar cuál es la causa raíz que me está causando insomnio. Acá no es un tema de no puedo dormir y entonces tómate el medicamento, es un tema de por qué no puedes dormir y cómo podemos alinear esa causa y claro que si requieres del medicamento, pues a tomarlo sin mayor problema. Otro agregado, Oscar, y no menos importante, tiene que ver con el tipo de paciente que recibimos normalmente en una clínica de tratamiento residencial. Fíjate, en los diagnósticos más actuales de adicciones hablamos de algo que se llama trastorno por consumo de sustancias y viene clasificado en tres diferentes gravedades, leve, moderado, severo, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Difícilmente recibimos a un usuario que tenga un trastorno leve. Difícilmente recibimos un usuario que tenga un trastorno moderado. El grueso de los usuarios que recibimos, el grueso de las personas que recibimos, son personas que tienen problemáticas severas. Son personas que ya vienen con complicaciones metabólicas y estructurales. Son personas de difícil recuperación y eso es grave. ¿Por qué? Porque los pudimos haber recibido en un estadio antes de que tuvieran como tal diagnosticado el trastorno o en un principio cuando era leve, que quizá sería mucho más sencillo abordarlo, tratarlo y que el pronóstico sea mucho mejor para ellos. Interesante, porque esa parte que hablas tú del 50% de la farmacoterapia, ahorita que veo, mira, hay gente conectada, un saludo a Eduardo Yochi, hay gente conectada de Calle Alimentos, hay gente conectada de Grupo Petrol, ahí está Luis, el director de Capital Humano, Talento y Cultura del grupo. Hay gente conectada de Protegiendo Vidas, mi querida amiga Rosy Cela Sanz, pero hay gente conectada en educación, está la directora regional académica de Universidad del Milenio también, Noemí Astorga. Eh, y sabemos nosotros, está Yoba Camacho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, conectado en este momento. Y los demás manifiéstense. Está Arnoldo Armenta, de, director de vinculación de TED Milenio Campus Culiacán, ¿sí? Y bajo esa circunstancia, es normal exponernos a un nivel de estrés muy alto, sobre todo en las empresas, porque diario está el KPI, diario está el dar resultados, diario te están midiendo y eso te lleva a no saber gestionar el estrés. Y cuando el estrés no se gestiona, pues viene lo que tú llamabas del trauma, ese evento intenso que no supe resolver y que se queda ahí marcándonos esa parte, ¿sí? Y en ese sentido,
empezamos a buscar alternativas, y lo decías tú, muchas veces no le tenemos miedo a automedicamentarnos, pero no le tenemos miedo a ir al psicólogo o al psiquiatra porque te da una pastillita. La gran diferencia es que el psiquiatra te la va a dar dosificada. E incluso esa pastillita te va a decir que al principio vas a tener ciertos síntomas, porque el cuerpo se tiene que acostumbrar a ese neurotransmisor, ¿sí? Y no la puedes quitar de la noche a la mañana, porque hay una guía en el tratamiento. Y eso le hace que lleguen las personas en el último momento ya a buscar ayuda y ya van en severo. Más o menos, ¿sí interpreté correctamente lo que dices? Totalmente correcto, Oscar, totalmente correcto. Y bajo esa óptica, entonces, empiezan los retos. Ujú. Empiezan los retos, ¿por qué? Porque nos da miedo ir a un profesional de la salud, porque en un momento dado, y lo poníamos el caso del insomnio, primero es, ¿qué me quita el sueño? Pues a lo mejor la ayuda terapéutica para encontrar qué te inquieta, por qué se están modificando los hábitos de salud de sueño, ¿sí? A lo mejor solo es algo conductista, son comportamientos que tienes que son, oye, no tener una hora para dormir, hay demasiadas pantallas azules que te van golpeando la melatonina. Y aquí viene la pregunta que más me gusta a mí. ¿Cómo generar una cultura de prevención más que llegar a una intervención severa ya, donde reta? Porque algo que le preocupa mucho a Amado es la cultura de prevención. Por eso hay programas en Oceánica para prevenir y desde niños esa salud integral. ¿Cómo poder hacerle aquí y qué alternativas tenemos? Porque otra de las cosas que veíamos, que muchas veces al estar expuesto a un dolor profundo como la fibromialgia, a algo, a operaciones de cirugía estética que nos gusten o no, para eso sí hay dinero, y cuando no quedas como quedas, o como te dijeron que ibas a quedar, ¿sí? Empieza una mala cicatrización. ¿A dónde te lleva? ¿Sí? ¿A dónde te lleva? Empieza también esas salidas falsas. Las empresas que nos escuchan, aquí está Pinza, está Comercializadora Marco, está Green Company, están los mismos del Grupo Petrol. ¿Qué tendrían que hacer ellos como empresa para generar esa cultura de seguir procesos de sanidad que nos lleve a una mayor cultura de bienestar? Correcto, muy claro, Oscar, con todo gusto. Fíjate que la respuesta más concreta que yo te podría dar se llama psicoeducación, se llama prevención y se llama detección temprana. Y te cuento, y le cuento a todo tu público, si en algún momento alguien les preguntara cuál es el factor de riesgo más importante para desarrollar alguna condición de salud mental o adicciones, la respuesta correcta se llama experiencias adversas en la infancia. Experiencias adversas son hechos traumáticos que vive el niño, normalmente se instauran de los 0 a los 6 años de edad, que tienen que ver con violencia física, que tienen que ver con violencia emocional, que tienen que ver con abuso sexual, que tienen que ver con tener un papá consumidor crónico de sustancias, que tienen que ver con ser testigo de alguna muerte violenta o algún suicidio, tienen que ver también con tener algún familiar con problemas legales o encarcelado. Y desafortunadamente en México, esta condición es algo que se ve en el grueso de los hogares. El grueso de los niños están expuestos a estas condiciones adversas en la infancia, que al final del día en el cuerpo del niño le traduce un pico de cortisol, le traduce un pico de catecolaminas como la adrenalina, y esto conlleva a varias vertientes peligrosas. Una de ellas es los problemas metabólicos. Un pico de cortisol, Oscar, te lleva a desarrollar toda la constelación que se llama síndrome cardiometabólico, que no es otra cosa más que cualquier enfermedad que aumente el riesgo cardiovascular, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, como la dislipidemia.
Es decir, desde el polo metabólico, el pico de cortisol trae mucho daño al niño a largo plazo. Y si te das cuenta, la imagen que replica hoy en día en nuestros hogares en México son niños con tendencia a la obesidad que están sentados en la sala de su casa frente a una gran pantalla con unos audífonos, jugando el PlayStation 5, dándole a tope a los videojuegos con mucha habilidad en las manos, pero con cero habilidad social, con cero inteligencia emocional. Esto va a hacer muchas veces que el niño disfuncione, que empiece con estas patologías metabólicas y tarde o temprano debute con una patología de salud mental. Del otro lado, en salud mental, el pico de cortisol y catecolaminas lo que va a hacer es que nuestro sistema nervioso central se haga más pequeño. Lo que va a hacer es que nuestro hipocampo, que es un órgano que está justamente vinculado con la memoria episódica, se haga más pequeño. Tiene que ver también con que no se den conexiones neurológicas sanas. Ese sistema termina por disfuncionar y termina el usuario muchas veces por encontrar o por estar en una búsqueda incesable de alguna solución para la problemática que él vive. Y lo malo de todo esto es que las adicciones le dan la solución que tanto está buscando el niño. Las adicciones son, Oscar, grandes trastornos del aprendizaje. El niño, ¿no?, aprende que consumiendo la droga mejora algo en su organismo, ¿no? Y ejemplos de esos te puedo dar mil. Una persona que tiene un cuadro depresivo clásico, está triste gran parte del día, se siente poco útil, cambió sus hábitos alimenticios, cambió sus hábitos de sueño y ahora se está realizando cortes superficiales y tiene un riesgo suicida elevado, ¿no? Un cuadro depresivo severo clásico. Esta persona puede que descubra que consumiendo alcohol o cocaína, sus síntomas depresivos mejoran de forma transitoria. Y es justamente la entrada perfecta para que él busque perpetuar el consumo. Las adicciones son refugios, las adicciones son espacios seguros para la persona. ¿Por qué? Porque se siente mejor después de sus consumos. La persona no sabe que ese periodo de luna de miel que vive con la droga se va a acabar muy pronto. De hecho, la recompensa positiva que tenemos frente al consumo de una droga viene en esa intensidad nada más una sola vez. Después lo único que estamos buscando es replicar ese mismo momento tan positivo, tan placentero que vivimos, pero nunca más va a regresar. Entonces se vuelven problemáticas muy, muy, muy severas estas patologías de salud mental y adicciones, y más, Oscar, cuando nos topamos con algún profesional de la salud que no tiene desafortunadamente estas bases científicas y sensa que el paciente lo está haciendo porque él quiere y sensa que el paciente lo va a dejar de hacer cuando él quiera. No es tan sencillo esta parte de adicciones, es muy compleja y requerimos de nuevos equipos multidisciplinarios sensibilizados, altamente sensibilizados en salud mental y adicciones para poder ayudarle al paciente en concreto. Híjole, lo que acabas de decir es profundamente desafiante. A mí que como coach me toca estar en las empresas, aparte, uno mismo vive la presión del día a día, de indicadores y todo. Pero también tengo la oportunidad y nos está viendo Paul Luque de Grupo Venados, ¿sí? En el deporte, que es a lo que se dedica Álvaro Merino, que tú estuviste en la visita, muy interesado. Es normal que esas experiencias adversas que tú dices, que muchas veces suceden en la niñez, empatan más adelante. O sea, ese niño es el que luego se convierte en el adulto emproblemado, pero no hubo un diagnóstico a tiempo o una pedida de ayuda a tiempo, porque lo resolvemos él de manera con drogas o también lo resolvemos con qué, con comprar cosas, con sustituir cosas, ¿eh? Y entonces ese niño se consuela con un iPad, se consuela con el teléfono de moda, se consuela con los tenis de marca, pero hay algo más fuerte ahí. Y fíjate ahorita, está también, voy a mencionar Choquito Cortés, me llama la atención Hilda Rodríguez, Silvia Bernal, pero está Marta Alicia Velasco. Marta Alicia Velasco trabaja para ANSPAT,
una asociación que va a las empresas y trabaja y sensibiliza en las empresas. Y también tenemos ahí, por ejemplo, está Blanquita Brito, está Mónica Ferrando hasta España, ya nos vemos el día 7 en España, querida Mónica, visitándose, es experta en inteligencia emocional. Sabemos nosotros que las emociones son válidas, los comportamientos no todos son válidos, ¿sí? O sea, estar un día triste, estar un día enojado, estar un día con miedo, pues es válido porque es una emoción y estamos vivos. Pero la manera como gestionemos, porque no se controla esa emoción y a lo mejor ese niño, ante esa situación adversa, voy a estar el próximo 2 en Teruel, en la Asociación Nacional de Cáncer. Oye, cuando a alguien le dan una noticia, la palabra cáncer asociada a muerte, hay un disparo de cortisol, como tú lo decías, ¿sí? Aunado a la enfermedad, es cómo te sientes. Y qué importante es esos profesionales, como tú lo mencionas ahorita, que lo vayan a hacer. Por eso me encantó lo que vi y ahí nació este programa, que esas alternativas sistémicas que tú hablas, que no son únicamente, a veces hasta la pastillita. Es más, el primero que se va a ir a meter a la cámara hiperbárica, ya te lo prometí, soy yo, porque a veces tomas una pastillita que para las varices o para la circulación, cuando puede haber otra manera. O también, a lo mejor ese insomnio o ese tinnitus viene y con algunos disparos, ¿sí? De electrónicos, pero también nos tenemos que quitar el miedo que antes, ay, mira, es que con las terapias de choque, porque hoy está avanzadísimo eso. Y a mí me encantaría que nos platicaras todo eso que estás haciendo tú en Oceánica, que es altamente innovador, pero también menos invasivo en los procesos, ¿sí? Ujú. ¿Nos puedes contar un poquito de lo que vimos? Llévanos a esas alternativas que están, y de verdad, Oceánica por eso es la mejor clínica, no nomás de aquí, de América Latina, porque está haciendo cosas diferentes en un proceso sistémico. Correcto, correcto, totalmente, Oscar. Quisiera contarte un poco de la parte médica, de lo que se hace acá, diferente al grueso de las clínicas. Creo que empezaría con el tema de farmacogenómica. Imagina que acá, cuando llegan nuestros usuarios a todos, les hacemos un testeo genético con la intención de poder vislumbrar, de acuerdo a sus características genéticas, cuál es el medicamento que mejor les va a funcionar. Y fíjate, bien interesante, cuando nos entregan los resultados de farmacogenómica, viene un listado interminable de fármacos clasificados por especialidad médica. ¿Para qué? Para que el usuario sepa pues, que si el día de mañana, esperemos que no, tiene que llegar al área de urgencias para que el cardiólogo elija algún antihipertensivo, ahí va a venir cuál va a funcionar mejor por sus propias características genéticas. Lo mismo en el grueso de los rubros, neurología, psiquiatría, ortopedia, dermatología, todo viene bien descrito. Es un estudio que yo recomendaría a toda la población con cualquier patología o al grueso de la población sana que lo realizaran como tal. Del otro lado, viene también un apartado de al menos 27 diferentes farmacogenes que nos ayudan a explicar si las problemáticas que está presentando el usuario desde el área de salud mental están vinculadas con sus características genéticas. Y ahí me gustaría concentrarme en dos. Fíjate que hay una enzima y que se llama metilente trahidrofolato reductasa. Esta enzima nos ayuda justamente a activar a los folatos. Si nosotros no podemos activar a los folatos, en el entendido desde este componente alimenticio y después hacer toda esta activación desde la parte enzimática, tendríamos un usuario con síntomas psiquiátricos más graves. Tendríamos a un usuario justamente con mayor tendencia hacia cuadros afectivos. Y muchas veces esto se resuelve suplementando al usuario con un medicamento, ¿no? Con un medicamento que se llama L-metilfolato y eso lo saca adelante. Resulta que el 90% de la población mexicana tenemos esta deficiencia y muchas veces no se conoce porque no se hacen estos estudios y evidentemente no se trata. Del otro lado, tenemos también reportes
de muchos usuarios que tienen problemáticas en el funcionamiento de su bomba de serotonina. Son usuarios muchas veces tratados con antidepresivos de mecanismo simple que no tienen un avance considerable en sus problemáticas depresivas o ansiosas. Y resulta que este antidepresivo nunca les va a funcionar. ¿Por qué? Porque tienen esa deficiencia genética. ¿Qué habrá que hacer? Cambiar el medicamento por alguno que les pueda traer algún tipo de avance. Entonces, esta parte de farmacogenómica es una maravilla, es un sí o sí en medicina de primer mundo, y de este lado lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto, y créeme que ayuda al grueso de nuestros usuarios como tal. ¿Qué otra cosa tenemos acá en la clínica? Tenemos, por ejemplo, toda la parte de psiquiatría de precisión. ¿A qué me refiero con esto? Es un tipo de tratamiento muy informado por la parte científica, en donde se hacen múltiples estudios de imagen para los pacientes. ¿Para qué o con qué intención? Con no quedarnos nada más con la parte clínica, con corroborar diagnósticos, con entender el funcionamiento de cada órgano en el paciente y poderlo sacar adelante de una forma más precisa, más avanzada, siempre encaminados a este buen pronóstico. Tenemos también un departamento muy fuerte de nutrición clínica. Muchas veces cuando escuchamos, Oscar, nutrición clínica, pensamos que es un tema de bajar de peso al paciente gordito y subir de peso al paciente flaquito. La nutrición clínica es mucho más que eso. Nosotros, por ejemplo, utilizamos estrategias para restablecer la flora gastrointestinal normal en los pacientes con una intención de mejora de síntomas afectivos. Damos también justamente algunos precursores alimenticios que sabemos que van a terminar desdoblándose en estos neurotransmisores que faltan en el paciente. Promovemos la realización de ejercicio físico activo en los usuarios de acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos. El ejercicio es vital para que el usuario pueda salir adelante. Tenemos también todo el tema de terapia eléctrica, ¿no? Uno de los caminos a futuro de la medicina en cualquier estadio tiene que ser terapia eléctrica. Acá en la clínica tenemos dos grandes vertientes. Tenemos una terapia eléctrica pulsada, que tiende a ser una terapia eléctrica de intensidad baja y de frecuencia alta. Con intensidad baja me refiero a los justo 0.3 militeslas, y con frecuencia alta me refiero más de 600 Hz. Esta terapia, ¿no?, es completamente inocua, es completamente indolora. Los usuarios refieren como si les estuvieran haciendo un masaje en la piel cabelluda. Y de ahí, este tipo de terapia tiene como intención restablecer la comunicación química normal en el usuario, y tenemos prácticamente protocolos disponibles para cualquier tipo de afección de salud mental. Del otro lado, y es un equipo de reciente adquisición, tenemos un equipo de terapia eléctrica de intensidad alta que se encuentra entre los 2 y 3 teslas, que las frecuencias tienden a ser menores, hasta 20 Hz como tal, y ayuda mucho más bien, pero a recuperar o a promover una comunicación eléctrica sana, ¿no? Es un poco más visible esta terapia en términos de resultados, ¿no? Los resultados son mucho más rápidos y ayuda mucho. La ventaja es que las dos tienden a ser inocuas, es que las dos tienden a ayudar mucho al usuario, y son pocas las contraindicaciones que encontramos en nuestros pacientes para poder accesar a ellas como tal, y los beneficios son enormes, ¿no? Otra vez, acá tenemos dos pilares, siempre van a estar esos dos pilares presentes: el psiquiatra sentado de un lado y el psicólogo clínico sentado del otro. Pero si a esto, Oscar, nosotros lo podemos endulzar con terapia eléctrica, con psiquiatría de precisión, con nutrición clínica, con cualquier tipo de tratamiento adyuvante, les ayuda muchísimo en salir adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos los famosos pellets, que son dispositivos que se insertan de forma subcutánea, ¿no?, que nos ayudan a quitar el craving, que nos ayuda en caso de que el paciente decida consumir, a que no viva esta experiencia positiva o este placer positivo, y sobre todo un efecto que difícilmente el profesional común conoce, es que nos permite regular los niveles de cortisol. Hace rato hablábamos de los niveles de cortisol, y pues resulta que con este pellet nosotros lo podemos como tal modular. Tenemos acá en la clínica sauna, tenemos temazcal, tenemos cámara hiperbárica, ¿no? La cámara hiperbárica también, Oscar,
es un dispositivo médico serio, ¿no? En el entendido que aquí nosotros podríamos tratar sin mayor problema a un usuario con una embolia gaseosa, un usuario con un pie diabético complicado, un usuario con una herida de difícil cierre, alguien intoxicado con monóxido de carbono, que quizás son las principales indicaciones, los podríamos tratar sin mayor problema porque es un equipo que nos alcanza presiones de tratamiento propias de medicina hiperbárica, ¿no? A diferencia de lo que encontramos en muchos sitios donde te meten como a una cama que tiene una puerta muy bonita como de cristal o de plástico, que difícilmente te va a alcanzar una presión de tratamiento óptima para los beneficios de la medicina hiperbárica. Es un poco de lo que tenemos de este lado. Oscar, estamos ahorita con muchas líneas de investigación muy interesantes, abiertas para poder brindar cada vez más cosas, cada vez más dispositivos. Tenemos en puerta ya la llegada, por ejemplo, también de los dispositivos eléctricos de neuromodulación vagal, que nos van a ayudar bastante también en poder ayudar a los jóvenes que tratamos de este lado. Y nada, ¿qué te digo? Todo viene justo con una muy buena intención y con una empatía enorme por parte de los profesionales de la salud. Acá nuestra mayor intención es que el usuario se sienta escuchado y que pueda poner en palabras lo que está sintiendo. Que volvemos a lo mismo, regresamos al escuchar, al entender y reparar con lo que iniciabas. Casualmente, hace 3 programas tuvimos aquí al experto europeo de nervio vago, sí, Ujú, la teoría polivagal. Entonces, otra vez, cuando hablamos ahorita de tecnologías para activar el nervio vago, no de muchas veces pues no puede ser de una forma consciente porque hay que traer la calma ujú, para poder que el paciente, que me choque esa palabra de paciente, pero es la única que hay para clasificarlo, al poner ese vaso lleno, revuelto, tranquilidad, va a encontrar dónde está esa experiencia adversa ujú, que hablabas hace rato, ¿para qué? Para poder intervenir de una manera más afectiva, pero necesita también no echarle ganitas nomás. Necesitamos la parte de la psiquiatría, de la parte de la farmacoterapia, pero aquí no lo hacemos por invento en Oceánica. Por ujú, eso, todas esas pruebas, todos esos tests que nos permiten, ¿cuál es el mejor medicamento? Poniéndole un ejemplo a nuestro público, es, pues haz de cuenta cuando vas a que te hagan el examen de la garganta. Te ujú, van a decir ahí cuáles son los medicamentos que pueden ayudar al virus que traes y cuáles no. Igual aquí, cuáles a través de tus genes ujú, asimilas mejor para evitar estar intoxicando el cuerpo con ujú, medicamentos que no te llevan a ningún lado. Aquí tengo varias intervenciones. Te quiero, escriban preguntas o algo, pero, por ejemplo, Socorro Cortés dice, oye, las adicciones golpean fuerte al seno familiar y a la sociedad. Yo creo que cuando hay un enfermo por adicciones, la familia también necesita. Y Oceánica tiene también esa parte de la intervención sistémica con la parte familiar. No va solo el paciente. Es así, ¿verdad, Carlos? Totalmente, totalmente, Oscar. Una clínica de tratamiento residencial profesional de adicciones debe de tener forzosamente algún programa psicoeducativo familiar. Justamente, fíjate, iría un paso atrás. Un tratamiento utópico altamente funcional en un usuario consumidor crónico de sustancias sería tomar al usuario, desinsertarlo de ese medio social patológico, psicoeducarlo e insertarlo en otro totalmente distinto. Esto te digo es utópico porque no se puede, no podemos lograr ese nivel de ruptura. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Enterar a la familia qué es lo que está sucediendo. Enterar a la familia que muchas veces esas condiciones o esas dinámicas que viven en su día a día, lejos de propiciar un ambiente propenso para que el usuario salga adelante, propician que el usuario continúe con la patología y caiga más en estas problemáticas de salud mental y adicciones. Y del otro lado, la familia termina justo con esta misma problemática que se refleja en muchas otras enfermedades, no necesariamente adicciones, pero se pueden ir hacia el polo metabólico sin mayor problema. Entonces, sí, brindamos aquí un programa familiar en donde vienen el grueso de los familiares de nuestros
usuarios y reciben acá esa parte psicoeducativa, reciben esa retroalimentación por parte del mismo usuario, salen todos con un entendimiento propio de lo que es adicciones y de lo que está sucediendo en su condición individual y sobre todo, qué pueden hacer ellos como familia para sacar adelante la problemática en conjunto. Entonces, bien interesante esa parte, Oscar. Sin embargo, como dice Michel de Bourdieu, el francés, oye, a cada uno le tiene que tocar, ¿no? Uh Por eso muchas veces el paciente sale y no ayuda al paciente que tú te sientas víctima de la situación o culpable, sino, -huh. a ver, ya tengo 35 años, tengo una adicción y soy yo el protagonista de mi sanación. Uh -huh. No, no puedo vivir culpando a mi papá, a mi mamá, al perro, al gato, porque yo hoy me tengo que hacer cargo. La idea de la terapia familiar es que todos entiendan esa situación, porque muchas veces caemos en resolverle al otro, y Manuel Kant lo decía, si hago algo de lo que el otro puede hacer, lo hago un inútil. Aquí esto es, o sea, porque luego confundimos esa parte de la terapia, fíjate, Adriana González también nos dice, oye, es profundizar desde el alma, desde el cuerpo y de la mente. Creo que has sido muy insistente tú en esa parte de cuidar el alma, ¿sí? Porque el alma duele y va, vaya que duele, ¿no, Carlos? Sí, sí, por supuesto. Hay muchas formas, Oscar, de poder explicar los fenómenos adictivos y hay algunas que tienen que ver con toda esta parte inconsciente, con toda esta parte de dolor psíquico, con toda esta parte de fractura en las relaciones familiares, de procesos educativos sesgados, de trauma. Creo que un origen en común de estas patologías son historias traumáticas que desafortunadamente hoy en día censamos como normales, como el grueso de las cosas que nos suceden, ¿sabes? Regresando un poco a esto que mencionabas de estrés, les paso ahí un tip enorme, sobre todo a manera de reflexión. Fíjate que el grueso de la población resulta que a eso de las 3, 3:30 de la mañana tiene despertares súbitos, es decir, están dormidos profundamente, llegan 3, 3:30 de la mañana y se despiertan sin razón aparente. Esto, Oscar, traduce a que el organismo de ese usuario está viviendo un pico de cortisol y que en algún punto es fisiológico, sin embargo, con estos picos, pues hablamos de todo lo que se produce, hablamos de toda esta disfunción que viene y lejos de resolverlo como deberíamos, asistiendo a una consulta de salud mental, haciendo chequeos o testeos laboratoriales para ver cómo está nuestra situación metabólica, muchas veces lo que hacemos, Oscar, y no me dejarás mentir ni tu audiencia, es sacar el teléfono que está debajo de la almohada para ver qué nos hace falta comprar. Y en estas compras muchas veces encontramos la solución a la patología que estamos teniendo. Y lejos de resolverla, empeora. Y es donde empiezan problemas cada vez más fuertes, ¿no? Yo ya iba a ver si tenías cámaras aquí con mi recámara, porque a mí me da de levantarme, pero a ver más voy a seguir chambeando, no a comprar, afortunadamente, pero es, otra vez, son esos picos y cuando haces Uh -huh. conciencia, esto es lo que me trae, esto es lo que me distrae, Uh esto -huh. es, y eso, fíjate, Yoba Camacho, que es de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dice, el bienestar es una meta que siempre buscamos, se batalla día a día para tenerla y no se pierda, yo siempre lo he dicho, Uh los -huh. jóvenes de hoy es más desafiante ser joven. Sí. Aunque vivimos quejando, ay, es que antes yo le hacía caso a mi papá, era un mundo menos invasivo. Hoy podemos guardar a nuestro hijo en la casa, pero nuestro hijo está invadido por las tabletas, por los medios de comunicación, por la información. Ahora con inteligencia artificial que se nos cae la baba, todos hablando de ella, simulan catástrofes, simulan personas, hay infiltración de personalidad y el chavo tiene que prepararse desde las emociones para afrontarlo, porque no le podemos negar eso, no le podemos quitar las redes sociales. A lo mejor como le hacen los nórdicos, darle una tablet hasta los 10 años, ¿sí? Cuando el cerebro madura. Pero aquí el gran reto
es que hay alternativas para la salud mental. Y la idea de invitar a Carlos hoy es que las tenemos en Mazatlán y que no todas son adicciones. No todo es, voy a ir hasta Oceánica porque hasta suena como una amenaza. Te sientes mal, te voy a mandar a Oceánica. Espérame. Oceánica es una clínica que trabaja también la parte afectivo-emocional para evitar llegar a la situación severa que hablaba Carlos. Entonces, Carlos, ¿qué te llevas de este programa? A mí se me fue la hora, pero volando. Y yo creo que el público también, no sé si hay dudas, pero ahorita, ¿qué te llevas de este programa? Muchas cosas, Oscar. Fíjate que me quedo pensando, ¿no? Justo en este último argumento que tú nos das, cómo en el histórico ha cambiado un sinfín de cosas. Antes, creo yo que la línea desde tu nacimiento hasta tu muerte estaba bien delimitada, ¿no? Era un tema de nacer, crecer, estudiar, buscar algún trabajo, empezar a buscar a tu familia, tener hijos, consolidarte en tu trabajo y luego ir hacia el retiro. Cosas más, cosas menos. Hoy nuestros jóvenes no lo hacen así. Hoy nuestros jóvenes nacen, en inmediato se sumergen a un mundo digital en donde adquieren muy buenas habilidades, pero no emocionales. Y de ahí están en una búsqueda incesante de inmediatez, de resolver todo de bote pronto, de encontrar el mejor trabajo que les permita el menos esfuerzo y la mayor recompensa económica, de encontrar lo mejor material, de hacerse ver como que están viviendo una vida de opulencia, de alejarse de los buenos valores, de alejarse de lo moralmente correcto, de probar distintos caminos nuevos en términos de drogas, en términos de experiencias emocionales. Es un camino bien diferente a lo que se tenía antes estructurado y es un camino que para el grueso de las personas no trae ningún tipo de beneficio. Para algunos pocos logran este éxito súbito, esta riqueza impresionante, pero riqueza impresionante desde lo monetario, no desde lo emocional. Ese vacío emocional continúa y se vuelve justamente un hoyo negro imposible de tapar. Entonces es grave lo que está sucediendo con nuestros jóvenes y es muy difícil poder encontrar solución para todos como tal. Me llevo mucha tarea para intentar encontrar nuevos métodos de tratamiento, para intentar poder auxiliar a todos los que requieren de algo de apoyo que, pues al final del día somos todos, ¿no? Eso es un poco de lo que me llevo, Oscar, y encantado, como siempre, de poder charlar contigo. Pues yo me llevo ya mi cita porque ya le agregué ahora la despertar a las 3:30 de la mañana y si sigo hablando contigo va a salir todo lo hipocóndrico que soy. Pero me llevo también para nuestro público de que esto está en Mazatlán. A veces pensamos que en Mazatlán, como somos un lugar chico, no hay cosas del primer mundo. Esto es de primer mundo. Y esta es una inversión de salud que alguien con mucha visión altruista, como Amado, lo trae y apenas tiene, Oceánica acaba de llegar al grupo hace 2 años apenas, ¿eh? Y se le ha cambiado la mirada, la vista, las intervenciones. Fíjate, nos está viendo doña Esperanza Casuga, toda una institución también en este momento. Aquí hay varios de sus colaboradores conectados. Y ayer hablábamos de eso, de una sociedad de tener a una sociedad de ser. Ujú. Y te voy a invitar a ti también y a todo el público. Septiembre, el programa va a ser en vivo, va a ser en el Teatro del CID el día 30 porque es la presentación de mi libro y ahí para los pases vamos a estar conectando y haciendo unas dinámicas a través de Oscar García Coaching. Entonces, la próxima reunión va a ser en vivo. Martita Velasco, le dices a Ansbad y todos, ¿para qué? Para el lanzamiento del libro, que es un libro curado por 7 científicos. Primero lo vamos a presentar en España, tú vas a estar mega invitado también, Carlos, pero antes de irme a España te tengo que visitar. Como muchos de nosotros, yo creo que debemos de pedir más información. Gracias.
Septiembre no hay programa, es en vivo y vamos a estar transmitiendo algunas de las intervenciones desde España. Pero 30 de septiembre nos vemos en la presentación de mi libro. ¿Te hace sentido? En el Teatro del CID para los pases va a haber un proceso que lo van a ver en la misma página. Y para mí, Carlos, conocerte ha sido un honor desde la primera vez que platiqué contigo y creo, y mi intención es que mucha gente conozca lo que se hace en Mazatlán y a veces no tenemos que ir fuera, está aquí. Y no es un problema, es una enfermedad y como enfermedad solo hay que buscar sanarla. Gracias, bendiciones para todos, nos vemos pronto.